Porque la principal herramienta para evitar accidentes es la prevención. Desde hace más de medio siglo que el IST promueve una cultura preventiva, mejorando la seguridad y calidad de vida de los trabajadores y aumentando la productividad de las empresas. Con su amplia red de centros de atención, dotados de la más moderna tecnología y los recursos humanos más calificados, el IST brinda una atención de primera calidad. IST, desde siempre, en la quinta región. ¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por estar nuevamente con nosotros en este programa en que conversamos a fondo hoy con el gobernador provincial de Quillota, don Jorge Ebner. Tenemos muchos temas que dialogar con él y es por eso que de inmediato comenzamos a saludarlo. ¿Cómo está, gobernador? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Igualmente, un agrado estar nuevamente con ustedes. Y una conversación, ¿no es cierto?, que pueden ver nuestros televidentes de Valparaíso, Marga y Quillota, su provincia, a través de la señal 9 de BTR. San Felipe y Los Andes también, pues a través de la señal 15 y en San Antonio, señal 76. Muy vista la señal 9 en Quillota. Sí, lo muy seguida. Y queremos agradecer también a quienes nos ven en toda la provincia de Quillota. Gobernador, ¿cómo estuvieron las vacaciones? Buenas, con pocas ganas de volver, como siempre, pero muy bien. Estuve en el sur, llegué hasta Angelmó y bien, muy bien. Nos pasamos bastante bien con la familia, dando una vuelta por las tierras sureñas. ¿Alguna actividad en especial? Pesca. ¿Y cómo le va en el tema de la pesca? Pesco bastante yo, pero saco poco. Yeah. Hoy día está complicado el tema porque primero hay muchas restricciones en los ríos. Yo estuve en el río Petrohue, en el lago Panguipulli, en el lago Pirihueco, en el lago Nertume, pero se puede sacar poco, digamos, porque hay restricciones para cuidar el recurso salmón o salmonidrio. Y además, porque con los tremendos esfuerzos de pesca que se hicieron por muchos años, hay poca especie. Entonces uno llega a sacar un salmoncito de 30 centímetros, de 20 centímetros, da como pena llevárselo, aunque sea uno solo. Así que normalmente hoy día se pesca y se devuelve. Exacto. Bueno, hablemos de un tema que está más que complicado porque sin duda se fue de vacaciones con ese tema en la cabeza y volvió para retomar lo que es el de la escasez hídrica. ¿Cómo se está viviendo esto en la provincia de Quillota? Bueno, bastante complicado, pero a la vez abordándolo con las medidas que se han tomado, como el hecho de haberse logrado la intervención de la segunda sección del río Concagua. Eso significó que hoy día ya, por la vía de una fiscalización severa, se está cumpliendo con las 36 horas de levantamiento de cierre con puerta a la primera y segunda sección para permitir que esa agua llegue a la tercera y cuarta sección del río Concagua. Queda la impresión que la medida se tomó no cuando correspondía, gobernador, porque como que no hubo cumplimiento ahí por parte de algunas de las personas que tomaron acuerdo. Entonces muchos decían con anterioridad, hay que intervenir el río Concagua. Por supuesto. Sin duda, la mayor parte de los productores agrícolas y la gente de la segunda sección pedía durante mucho tiempo atrás la intervención del río, pero esto significaba un quiebre en el manejo natural de las aguas. Entonces lo que propuso el gobierno, lo que propusimos nosotros en su debida oportunidad, era que se hiciera una autorregulación de este mismo río para lograr que el agua llegara a todos los sectores de la segunda sección. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas partes de la segunda sección que tienen canales que son eventuales, que no son canales de uso permanente y por lo tanto no tienen derechos de agua. Y eso significaba que en el momento de hacer la intervención se tenía la duda de que esos canales eventuales, como por ejemplo el canal Purutún, el canal El Melón, no les llegara agua porque tendría que respetarse el recurso del derecho sobre las aguas adquiridas. Pero afortunadamente eso se está logrando y está funcionando bastante bien. ¿Ha mejorado el tema agrícola, sobre todo porque había mucha preocupación por este asunto de la producción Yo no agrícola? creo que se haya mejorado. Yo creo que es un paliativo que va a traer muchas consecuencias ¿Como cuáles, por ejemplo, gobernador? Como falta de fruto del tamaño adecuado para exportar, por ejemplo, en el caso de palta, como aumento en el precio de las hortalizas que se producen o de las flores que se producen en la zona que se riegan, de tal manera que yo creo que sí va a traer consecuencias. Ahora, menos malo que si no se hubiera hecho la intervención,
pero esto es un daño que se va a producir y que se va a reflejar en 2, en 3 y quizás en 4 años. Y a menos que mejore la situación de abastecimiento hídrico, pero ya en forma natural, yo creo que el tema va a seguir complicado. Sí, porque se considera de que esto se va a seguir extendiendo en el tiempo y que a lo mejor incluso se ha planteado el tener que bombardear las nubes para causar Así es. lluvia artificial. La información que tiene el Ministerio de Agricultura y que tenemos todos, digamos, es que este proceso de sequía posiblemente se prolongue por lo menos unos 4 o 5 años. Entonces, no nos estamos anticipando, estamos poniendo un parche en un problema que ya tenemos, pero sí hay que anticiparse a lo que va a venir. Entonces hay que trabajar con esa idea. El bombardeo de nubes es una experiencia que se va a realizar que en ningún caso suple completamente la falta de agua de lluvia, sino que se calcula que no más allá de un 20 o un 30% mejora la condición de pluviosidad. Vamos a ver cómo se comporta. ¿Usted se ha reunido últimamente con la gente, con productores, con otras autoridades para analizar el tema en Quillota, cómo avanza? Bueno, específicamente ayer estuve en una reunión en el sector La Puntilla, en La Cruz, donde hay un grupo de pequeños productores agrícolas que están con serios problemas de agua para riego y además de agua de bebida. Así que ahí estamos tratando de ver la posibilidad de mejorar el tema de agua potable, porque ya no se trata solamente de que hay empresas agrícolas pequeñas o medianas que no tienen riego, sino que además ya está escaseando el agua para la bebida, y eso es bebida para uso humano. Claro, porque por ejemplo la empresa encargada de la sanitaria acá señala de que más o menos está considerado lo que es entregar agua potable. No habría mayor problema con el flujo de agua potable durante los próximos meses. Pero ¿qué pasa si el sector, por ejemplo, de su provincia? ¿Qué ocurre con algunos sectores que se están viendo afectados? Porque como bien usted lo dice, acá no se ha tomado conciencia desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la salud, con el agua potable. Se habla mucho de lo que ocurre con la agricultura, pero ¿qué pasa con ese aspecto que es tan importante? Bueno, nosotros estamos trabajando hace mucho tiempo atrás ya con ESVAL en este tema, y ellos nos han dado la seguridad que el abastecimiento de agua potable para los sectores que abastece ESVAL estaría asegurado, pero hay que acordarse que hay una red de agua potable rural que sí han tenido problemas. En toda la provincia ha habido bajas de los pozos que maneja las APR, y por lo tanto también se ha visto afectado este tema. Aquí hay que manejar un tema que es urbano. La gente piensa, cuando uno habla de agua potable, cree que se refiere a la ciudad. Resulta que la gente en el campo también toma agua, ¿no es cierto? Y ellos se abastecen con el sistema de agua potable rurales. La gente de la ciudad no ha entendido nunca que estamos en sequía, y por lo tanto se siguen lavando autos, se siguen haciendo riegos de grandes jardines. No hay un concepto, no hay una solidaridad por el uso del agua como debiera ser. En el campo sí lo entendieron, y lo entendieron hace rato. Y por eso que están pidiendo ayuda. Yo les cuento que ya desde fines del 2010 nosotros estamos abasteciendo al sector de Santa Rosa de Colmo, por ejemplo, con camiones aljibe, y le hemos puesto estanques a través de ONEMI hemos conseguido estanques de agua potable para abastecimiento de agua potable, o sea, agua de bebida, pero hace ya 2 años. Y esto se ha ido aumentando, y hoy día en las 5 comunas de la provincia de Quillota tenemos estanques de acumulación de agua que son abastecidos por camiones de aljibe. Y esto sigue aumentando. Esta misma gente con la que yo me reuní ayer, que son pobladores del sector La Puntilla, en La Cruz, vamos a tener que ver cómo les abastecemos de estanques acumuladores para que puedan tener agua de bebida, más allá de que el tema de riego los está afectando mucho. ¿Y se va a seguir agravando esta situación, cree usted? En la medida que no tengamos agua y que no llueva, y en la medida que el clima se comporte como se está comportando según las informaciones que tenemos, yo creo que se va a seguir agravando. ¿Qué pasa con el tema del empleo? Porque también es muy importante, porque el sector agrícola durante este periodo crea muchos puestos laborales. ¿Qué ha pasado con aquí? Mire, se da una cosa muy curiosa. Hoy día en la agricultura hay falta de mano de obra. Nosotros estamos en la provincia de Quillota con el último trimestre móvil con un 5,1% de desocupación. Y muchas las temporeras, mucho del trabajo de temporalidad que tenía en el campo está a full, está trabajando sin parar, porque esas son grandes empresas que tienen pozos propios y por lo tanto que pueden seguir regando sus cultivos y sus hortalizas. Y en la agricultura, pero para trabajos pequeños, trabajos del campo, la gente se ha ido a la ciudad a trabajar. Y hoy día, como hay muchos proyectos inmobiliarios de
supermercados que se han instalado. La gente prefiere irse a trabajar de cajero en un supermercado X, 8 horas de trabajo, un sueldo no muy bueno, pero fijo todos los meses, y no tiene que estarse levantando a las 5 o 6 de la mañana a trabajar en el campo en condiciones a veces de bastante más dureza. Entonces no tenemos desocupación rural. Hoy. Claro. No sé lo que pueda pasar más adelante. Gobernador, su colega de Petorca está bastante complicado. Muy complicado. ¿Podría llegar la provincia de Quillota quizás a una misma situación? Porque ahí incluso están pidiendo declarar la zona de catástrofe. Sí, lo que pasa es que la situación geográfica de Petorca y Quillota es distinta. Yo estuve también de gobernador subrogante en la provincia de Petorca cuando mi colega Andrés Leiva está de vacaciones. Ellos no tienen una cuenca hidrográfica como la tenemos nosotros en Quillota. Digamos, la cuenca de la Aconcagua no abarca a Petorca. Petorca, el río Ligua y el río Petorca están secos de hace más de 5 o 6 años. Entonces el problema que ellos tienen es muchísimo más grave que el que pudiéramos tener nosotros en Quillota. Sin embargo, si esta situación de sequía se mantiene, nadie puede asegurar que no se empiecen a producir problemas de sequía. Y ya lo estamos teniendo, por ejemplo, en el sector de Hijuela y en el sector del melón. ¿Hay confianza? Porque, en cierto modo, después de lo que ocurrió con que no se cumplieron algunos pactos, que no se cumplieron compromisos por la utilización del agua con algunos sectores productores, como que se quebrajó aquello. ¿Hoy hay confianza como para seguir trabajando hacia adelante? Qué buena pregunta y qué complicada respuesta, porque yo creo que cuando se quiebran las confianzas es difícil reponerlas. Sin embargo, el trabajo que ha hecho la Dirección General de Agua, en que tiene más de 70 personas trabajando en terreno, fiscalizando el cumplimiento de este acuerdo, ha hecho que evidentemente la gente note que le está llegando agua ya sistemáticamente todos los fines de semana, porque se cierran las compuertas a mediados del día sábado y se cierran el sábado y se abren el domingo en la noche. Entonces, esa cantidad de 36 horas de agua que llegan el fin de semana se notan en los canales y la gente está regando y está haciendo turnos de riego en forma muy organizada, dirigido por la unidad de regante, digamos, por la gente que maneja ahí Santiago Mata y Alex Salazar, que son los que tienen el control de las aguas de la segunda sección. Y en forma muy ordenada, como digo. Entonces, los agricultores han notado eso, pero evidentemente que pudiera, si no se cumple el acuerdo, en alguna medida, si la gente de la segunda sección o primera sección no cumple el acuerdo, pudiera quebrarse la confianza que ya estuvo bastante deteriorada. Pero en este momento va en pos de recuperación. Está funcionando bien, no ha habido quejas, todos quisiéramos que llegara mucho más agua de la que nos llega, obviamente, pero está funcionando bien. Hablemos de otro tema, porque cuando estemos emitiendo este programa, vamos a estar a lo mejor ya en vísperas de lo que fue el terremoto del 27 de febrero del 2010. Es. ¿Cuáles son sus recuerdos, gobernador? Los personales, primero, estar en una casa que creía que iba a explotar. Yo estaba en Quillota. Y estábamos con mi hermano, mi señora, y la impresión y el recuerdo que tengo de que la casa iba a explotar, ¿no? Era una coctelera, es una casa antigua, mi casa, de las antiguas casas de Quillota, y la puerta de calle se abría y se cerraba, y eso que tenía una chapa de seguridad. O sea, el descuadre que se tiene que haber producido tiene que ser tremendo. Ese es el primer recuerdo que no me voy a olvidar jamás. Y yo dije, en algún minuto aquí va a haber una explosión y esto se va a partir y se va a ver un hoyo, nos vamos a ver no sé a dónde. Ese es el recuerdo que tengo. Lo segundo es el empezar inmediatamente vía radio y a escuchar las noticias de qué es lo que estaba pasando en el resto del país, porque con la magnitud que estábamos sintiendo pensábamos que era el terremoto, estábamos encima de él nosotros acá en la zona. Resulta que no era así. Y yo tengo los recuerdos del terremoto del año 60, tengo los recuerdos del año 85, del año 87, entonces yo el año 60 estaba en Valdivia, entonces tengo algunos recuerdos de eso. No era tan chico. Y los recuerdos después es empezar a conocer el drama que empezaba a llegar de las otras zonas, sin todavía ver el tema del maremoto. Lo que nos había pasado a nosotros acá, muy cerca de Juan Fernández. No teníamos idea. Cuando empiezan a llegar las otras imágenes con lo que había pasado, bueno,
una amargura tremenda, toda mi familia está en el sur, imposible comunicarse. Hay unas historias de incomunicación que tuve con una de mis hijas, que yo creo que si no me dio un infarto esa noche fue por milagro. Pero bueno, malos recuerdos, pero afortunadamente con buenos resultados del trabajo que se ha hecho. El gobierno del presidente Sebastián Piñera tuvo que cambiar completamente su programa de trabajo y ahí se enfocó la situación de base de dos maneras. Uno, a la emergencia, destinada fundamentalmente a las personas, y lo segundo, a la reconstrucción. ¿Qué le parecen las críticas que han surgido con respecto a este proceso de reconstrucción, donde se habla de poca transparencia, de que las cifras no son las que corresponden, de que no se ha entregado toda la información? Yo creo que hay mucha injusticia en la apreciación intencionada de sectores de la oposición al gobierno de hacer creer que este gobierno propiamente no ha hecho nada. Nos hemos sentado en los laureles a mirar cómo se pasa. Yo tengo los datos aquí fríos, duros, que pueden ser cotejados en cualquier parte de qué es lo que se ha hecho. Cuando se destruyen 222.000 viviendas, cuando se destruyen 40 hospitales, 17 de los cuales quedaron inutilizados, 9 de los cuales ya están construidos y funcionando. Entonces uno empieza a valorizar y a dar cuenta de los números, que son siempre fríos y que de repente molesta hacerlo todo con números, ¿no es cierto? Más bien me gustaría hacerlo con personas. Pero se da cuenta que la intencionalidad que tiene la gente que hace las críticas no apunta a estimular, a mejorar la reconstrucción, sino que apunta a destruir un sistema político. Pero uno de los temas justamente donde está la discusión es el asunto de los datos, claro. Porque el gobierno da una cifra y por ahí aparece un organismo de la Universidad de Chile que dice que es inmensamente inferior de lo que incluso personeros de la concertación, ¿no es cierto?, se han tomado para hacer las críticas. Es discutible la información que da la universidad. Nosotros tenemos los datos duros, los datos que entregan los organismos que entregan los municipios, que se van juntando a través del INE y que son fríos, digamos, no se manipulan ni se tergiversan, simplemente existen y están. Es lamentable que se usen dos fuentes de información distintas y que sean una más dramática que la otra. ¿Se politizó el tema definitivamente? Yo creo que se politizó el tema y esto tiene que ver con una especie de respuesta frente a otras situaciones. O sea, me pegaron 10, yo pego 10 más. ¿Cómo cuál es la situación? O sea, ¿se está empatando? ¿Esa es la idea? Yo creo que esa es la forma, una forma bastante mezquina de hacer la política, que no es la mía por lo demás. Claro, porque además se acusa que el gobierno, algunos personeros, ¿no es cierto?, de la Alianza, están utilizando lo que ocurre con esta investigación que ya la Fiscalía, por la reacción que se tuvo frente al tsunami y el terremoto, incluso tratando de llevar la responsabilidad hacia la expresidenta Bachelet y no hacia los personeros del gobierno. Yo creo que es una respuesta a eso. Mire, yo le voy a hacer un solo ejemplo. En muchos de los medios apareció una crítica al ejército de Chile respecto de lo ocurrido el 27 de febrero. El ejército no tuvo cero participación en esto. Entonces, es pegarle a alguien en el suelo sin poderse defender. ¿Y la Armada? La Armada es distinto porque ellos tienen a cargo el CHOA. Y por eso que la Armada, inmediatamente que ocurrió este tema, sancionó a funcionarios que estaban a cargo de su acción. Pero es diferente. ¿Te fijas? Entonces, cuando uno empieza a hilar un poquito más fino y empieza a buscar explicaciones en las cosas, puede entender que haya gente que se sienta más herida o menos herida, pero las cifras son duras, la realidad es dura. Nosotros, todo Chile ha visto las grabaciones de un camarógrafo que estaba en la sala de la ONEMI cuando se producía el terremoto y cuando se estaba produciendo el tsunami y no había reacción frente a los hechos. Yo me pongo a pensar por cosas que me han pasado a mí, por vivencia. Cuando uno llega como autoridad a una oficina pública o mucha de la gente se incomoda porque el hecho de la presencia de la figura pública hace que esos funcionarios se pongan nerviosos, no atienden, no sepan dar una buena respuesta. Eso le tiene que haber pasado también a la gente de la ONEMI en ese minuto. Teniendo la presidenta ahí que estaba inquieta y como buena mujer, con mucha sensibilidad, pensando que estaba pasando algo que ella no lo podía manejar, yo creo que las decisiones se tomaron mal. Y eso hay que decirlo. Ahora,
¿Me gusta o no me gusta? Esto ya pasó. Yo lo que quiero pensar es en el futuro. A mí ya tuvimos la mala experiencia, ya lo pasamos. Hoy día pensemos cómo solucionamos los temas para adelante. ¿Y usted cree que se va a cumplir el cronograma de reconstrucción? Yo creo que sí. Antes que sean las próximas elecciones. Hoy día llevamos un 68% del cronograma de reconstrucción establecido para 4 años en el 47% del tiempo que necesitamos. Claro, pero por ejemplo se habla de que se han entregado subsidios y no hay construcción de vivienda. Se están entregando subsidios y se están entregando viviendas. Yo tengo los datos, me voy a poner los lentes. Sí, adelante, por favor. Por ejemplo, se ha hecho 222.000 reconstrucciones y reparaciones de viviendas asignadas. En Valparaíso solamente 890.000 personas fueron beneficiadas. Casi 1 millón de personas. En la región, ¿no? En la región. ¿Ah? Reconstrucciones de vivienda, puentes, construcciones. Por ejemplo, en el tema que estamos un poquito más atrasados, si se quiere, es justamente en la construcción. Pero se repararon todos los caminos, 99,8% de los caminos de la obra vial que se dañó para el terremoto está reparada. Quizás porque es lo más sensible, porque todavía hay aldea y cosas así que esté causando esta conmoción. Sí, por supuesto, sin duda. Los hospitales, por ejemplo, porque yo hablaba de los 40 hospitales deteriorados, 17 totalmente destruidos, 9 están funcionando. O sea, a 2 años del terremoto, 9 hospitales que son caros y que son complejos, están funcionando y los otros están en la vía de construcción. Bueno, nos debe quedar 1 minuto de programa más o menos y no puedo dejar de preguntarle porque usted fue autoridad en Coyhaique, que usted conoce bien en la zona. La conozco bien. ¿Qué le parece esto que se está viviendo? Muy lamentable y entendiendo bastante el problema que sufren los aiceninos. Y en alguna medida también compartiendo bastante de las denuncias que han hecho, en el sentido que son denuncias que se vienen haciendo desde hace muchísimos años. Muchísimos años. Yo estuve en Coyhaique, en Aysén, del año 76 al 87. Pero cuando estaba allá, ya había reclamos desde el año 50. Y allá recuerdan, por ejemplo, que las últimas intervenciones importantes que se hicieron en Aysén fueron justamente para el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, que ya no me acuerdo qué año fue, antes del 58, como en que colonizó, que ayudó en la colonización, y después en el gobierno militar que creó la carretera austral. Entonces yo creo que ha faltado para todos los gobiernos, y esto no es la excepción, una política de Estado de beneficio de las zonas extremas. No nos olvidemos lo que pasó en Magallanes y lo que está pasando también en Arica y Iquique, que también he tenido la suerte de estar. Usted que conoce a la gente allá, ¿cree que se va a llegar a una solución? Porque todos los días se ven más problemas, se ven temas violentos. Lo que pasa es que se está politizando el tema, nuevamente. Nuevamente siempre hay organismos o personas que se aprovechan de las circunstancias para politizarlo. Pero la gente de Aysén es una gente buena, es gente que ha vivido, que nació en el rigor, entonces están acostumbrados a esto. ¿Y qué están pidiendo? Una benzina más barata. ¿Usted sabe cuánto ha hecho benzina en Coyhaique? Más de 1.000 pesos. Entonces, hay una distorsión que se produce porque el funcionario público gana una asignación de zona, pero los privados no la ganan. Claro. Y ahí se distorsiona el tema. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes. Me agrada estar nuevamente con ustedes cuando guste. Una conversación a fondo sobre varios temas con el gobernador provincial de Quillota, el señor Jorge Ebner. Que esté muy bien usted y su familia. Porque la principal herramienta para evitar accidentes es la prevención. Desde hace más de medio siglo que el IST promueve una cultura preventiva, mejorando la seguridad y calidad de vida de los trabajadores y aumentando la productividad de las empresas. Con su amplia red de centros de atención, dotados de la más moderna tecnología y los recursos humanos más calificados, el IST brinda una atención de primera calidad. IST, desde siempre, en la quinta región.